SER Podcast. Hola, soy Ángeles Barceló. Estás escuchando Las 7 de Hoy por Hoy, un podcast diario de actualidad para estar informado en menos de 20 minutos. Escucha el episodio de hoy. Hola, muy buenos días. Es verdad que las noticias suelen ser los cambios, las novedades, y es raro que algo que siga igual abra un informativo, pero en este caso esa es la noticia. Que pasen los días y se mantenga la crisis dentro del gobierno por la reforma laboral, con el riesgo que tiene incluso de agravarse. Las posiciones se mantienen donde estaban después de la reunión de 2 horas que anoche tuvieron PSOE y Unidas Podemos. Fue un encuentro de partidos y hoy se verán directamente los implicados en un foro distinto, ya con toda la solemnidad. Hoy se reúne el Consejo de Ministros, al que la coalición llegará con su fractura más grave todavía abierta. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Esta es la historia de un mail, un tuit y una reunión. El mail en que Nadia Calviño anunció que coordinaría las negociaciones. El tuit de Podemos avisando de que eso le parecía una injerencia grave. Y finalmente esa reunión de ayer que deja las cosas, pues sí, como estaban, como las habían puesto ya en las horas previas Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. Todo el gobierno está comprometido en abordar la modernización de la legislación laboral. Una legislación así se hará en España como se hace en Europa, con diálogo social y con vocación de consenso. No va de quién lidera, va de qué vamos a hacer en la principal reforma del mercado de trabajo de nuestro país. Creo que me conocen, nunca discuto los puestos. Esta mañana les daremos detalles de la posición de cada parte y las opciones de que las negociaciones avancen en un Consejo de Ministros en el que precisamente el Gobierno podía exhibir un acuerdo entre socios que también les había costado, la ley de vivienda que regulará el precio de los alquileres. Pero ese acuerdo llega también con otra tensión creciente entre el PSOE y Unidas Podemos, en este caso por Alberto Rodríguez. Les hemos contado aquí en la SER ese último informe de los letrados del Congreso en el que se apoyó Meritxell Batet para retirarle el acta de diputado después de que el Supremo le hubiese condenado por haber dado una patada a un policía. Podemos pide a Batet que dimita. Pensamos que es algo gravísimo, que es una vergüenza, que esto no puede suceder, que es nuestra obligación denunciar el hecho de que se actúe por parte de la presidenta del Congreso en contra de la ley. El jefe de los letrados del Congreso avaló por escrito, sin embargo, esa decisión. Entiende que la pena de inhabilitación es de obligado cumplimiento y la condena lleva aparejada la inelegibilidad sobrevenida. Las sonadas polémicas dentro del Gobierno, en especial la que tiene que ver con la reforma laboral, se producen justo cuando está en España el comisario económico europeo, Gentiloni, que ha dicho ya que no va a interferir. Europa no interfiere en eso ni tampoco en la subida del precio de la luz, que hoy va a seguir con el megavatio hora por encima de los 200 euros. España pide una solución compartida, como la compra conjunta de gas, pero Alemania y los Países Bajos están en contra, se opusieron ya en la cumbre de líderes de la semana pasada. Y tampoco en eso va a haber novedad, porque volverán a oponerse en la cumbre que se celebra hoy en Luxemburgo. Griselda Pastor. Desde el punto de vista de la electricidad, la cumbre no fue bien para España y esta reunión de hoy en Luxemburgo también empieza mal, porque hay 10 países que, como previa, han enviado una carta anunciando que no podrán aceptar ninguna decisión contradictoria con el actual mercado interior del gas y de la electricidad, ni ninguna reforma en las compras mayoristas. O sea que a la secretaria de Estado, que hoy se desplaza a Luxemburgo, le tocará el difícil papel de enfrentarse a esta amplia oposición a las tesis españolas, incluso a medio y a largo plazo. Amplia porque la carta la firman Alemania, Austria, Finlandia, Dinamarca, Irlanda, Estonia, Letonia, Lituania, Luxemburgo y Holanda. Y entre las previsiones del día y aquí en casa figura también el Pleno del Constitucional, que tiene previsto tumbar el segundo estado de alarma, como hizo ya con el primero, y como contempla la ponencia que es sobre la que se van a tener que pronunciar hoy los magistrados. Son los magistrados que han integrado todo este tiempo el tribunal, porque todavía no se ha producido la renovación que acordaron el Gobierno y el PP. El primer ministro portugués, el socialista António Costa, advierte de que su país se encamina a un adelanto electoral si mañana no consigue aprobar los presupuestos. Tanto el Partido Comunista como el Bloco de Esquerda se niegan de momento a avalar las cuentas. Aún del exterior, Estados Unidos ha congelado esta noche $700 millones en ayuda humanitaria para Sudán en respuesta al golpe de Estado en ese país. El primer ministro sigue en paradero desconocido. Han muerto en las protestas 7 personas, 140 han resultado heridas. Y antes de que este fin de semana empiece la cumbre del clima en Glasgow, hay varios indicadores que constatan que a pesar de la pandemia, la lucha contra la crisis climática está perdiendo terreno en todo el mundo. Gillian Ayala.
Sí, este año ya hemos batido el récord de concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, y es que los niveles que tenemos ahora son el doble de los que había durante la Revolución Industrial. México pide un modelo de financiación más ambicioso para los países en desarrollo porque los más ricos no están cumpliendo su compromiso de financiar parte de la transformación ecológica de los países con menos recursos. Australia, uno de los mayores exportadores de carbón, retrasa hasta 2050 su compromiso de acabar con las emisiones de carbono, y lejos de mejorar, la situación va a empeorar según la ONU. Las previsiones a menos de una semana de la Cumbre Internacional del Clima son que para 2030 las emisiones de gases de efecto invernadero aumenten un 16% en comparación con 2010, una previsión que rompe todos los compromisos de 2015 en el Acuerdo de París, por lo que llegaremos el domingo a Glasgow sin avances y sin acuerdos. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángels, muy buenos días. Impresiona lo que vamos conociendo de las últimas 2 fosas del franquismo descubiertas en la península. Están en Belchite, en la provincia de Zaragoza. En una de ellas se han encontrado restos de 15 cuerpos, pero creen que podría haber 150 o más, porque Belchite sufrió la primera ola de represión franquista durante la Guerra Civil. El antropólogo José Ignacio Lorenzo codirige la exhumación. Son víctimas civiles, no son combatientes. Todos los enterramientos se han producido en un mismo día. Aparecen individuos jóvenes, aparecen mujeres muy jóvenes. Muchos de ellos aparecen con las manos atadas a la espalda y tirados de bruces. No están boca arriba, sino boca abajo. Y las piernas, en uno de los casos por lo menos, también se aprecia que estaban atados. La confesión que realizó un enterrador en 1937 ha sido clave para localizar la fosa. Ahora queda identificar los restos. Para conseguirlo, se tomarán muestras de ADN de la población actual de Belchite. Y pocos cambios en el tiempo. Será otro día en el que domine el anticiclón y unas temperaturas de nuevo frías hasta ahora, pero que alcanzarán máximas de 20 grados. Las lluvias hoy quedan reservadas para el sur de la Comunidad Valenciana, Murcia, oeste de Baleares y algunos puntos del País Vasco. Estados Unidos ha publicado las nuevas reglas que tendremos que cumplir para entrar en ese país a partir del 8 de noviembre, cuando se levanten las restricciones impuestas a comienzos de la pandemia. Los viajeros con la pauta completa tendrán que presentar el certificado oficial de vacunación y una prueba realizada 3 días antes del viaje. También podrán entrar los ciudadanos estadounidenses o los que tengan residencia permanente en el país, aunque no estén vacunados. Eso sí, tendrán que hacerse una prueba 24 horas antes del despegue de su vuelo. El resto no podrá viajar, aunque habrá excepciones. Por ejemplo, menores de 18 años, que en la mayor parte de los países no tienen todavía autorización para vacunarse. En ese caso valdrá solamente un test negativo. Y también podrán entrar los ciudadanos de medio centenar de países en los que la tasa de vacunación es menor del 10%. Serán las aerolíneas las responsables de comprobar esos certificados, y en el caso de la vacuna solo valdrán las reconocidas por la Organización Mundial de la Salud. Eso deja fuera a los vacunados con la rusa Sputnik, que se ha administrado masivamente en países como México o Argentina. Aquí en España, los expertos de la Comisión de Salud Pública aprobarán hoy el pinchazo de refuerzo para los 2 millones de personas que recibieron la monodosis de Janssen. Y en el Congreso se va definiendo la comisión que investigará el reparto de las vacunas. En la lista de comparecientes propuesta por el Gobierno faltan las caras más visibles de la gestión de la pandemia, Mariola Lourido. Ni el exministro Illa, ni la actual ministra Darias, ni Fernando Simón, el portavoz de la pandemia hasta el mes de julio. Ninguno de los 3 figura en la lista de los 22 comparecientes solicitados conjuntamente por PSOE y Unidas Podemos para que pasen por la Comisión de Investigación de la Gestión de las Vacunas creada en el Congreso. En su lugar piden, entre otros, que den explicaciones altos cargos del Ministerio, la directora de la Agencia Española del Medicamento, el presidente de la Asociación de Vacunología, las 4 farmacéuticas, Pfizer, Moderna, Janssen y AstraZeneca, y los directores generales de Asturias, Extremadura, Andalucía y Galicia. El riesgo de contagio en España sigue siendo bajo, pero la incidencia ha vuelto a repuntar este fin de semana. Ha repuntado 2 puntos, hasta los 46 casos por cada 100.000 habitantes. Sonia Ballesteros. Solo hay 4 comunidades en las que bajan los contagios. Son Cantabria, Ceuta, Extremadura y Melilla. Mientras que tras el fin de semana, Cataluña, con más de 900 positivos, Comunidad Valenciana y Madrid, con más de 500 cada una, son los territorios que han registrado mayor número de nuevos casos. La ocupación en los hospitales aumenta levemente. Hoy hay 69 ingresados más que el viernes. Sanidad ha confirmado que se han detectado en nuestro país 35 casos de la variante Delta Plus. 25 de ellos están en Cataluña. Los científicos en Reino Unido están investigando para conocer el riesgo real de esta variante. Lo que ya se está constatando en las consultas de los pediatras es la proliferación de virus que estuvieron ocultos durante la pandemia. El repunte más llamativo es el del virus conocido como boca-mano-pie, que se transmite también a los adultos. Informa Teresa Rubio.
No es un virus peligroso, dura aproximadamente una semana, pero sí es molesto sobre todo para los niños que llegan a dejar de comer porque les duelen las llagas de la boca. Teresa Cenarro es vicepresidenta de la Sociedad Española de Pediatría y de Atención Primaria. El número de casos de pie, mano, boca ha sido muy elevado comparado con otras épocas y es muy típica en la edad pediátrica. Por eso ha llamado mucho la atención que niños mayores y adultos, incluido abuelos de alguno de estos niños, se haya podido contagiar. También están circulando los rinovirus, que provocan mucha congestión y tos. Se están viendo muchos cuadros gastrointestinales y también bronquitis y laringitis. La recuperación está en marcha, que es muy intensa, que esa actividad, esa recuperación de la actividad económica va de menos a más a lo largo de 2021, que se intensificará la recuperación en el curso de 2022. Así es como respondía la vicepresidenta Nadia Calviño a las revisiones a la baja del crecimiento económico anunciadas en las últimas horas por efecto de la crisis energética y la de suministros. La última de esas revisiones es la de la AIREF, que recorta en 9 décimas su previsión para este año, hasta el 5,5% del PIB, es decir, un punto menos de lo que augura el Gobierno. Horas antes, el gobernador del Banco de España adelantaba una rebaja significativa en las previsiones que publicará en diciembre. Este pesimismo se contagia, como refleja la última encuesta del Instituto de Empresa Familiar, Carlos Sevilla. Solo 1 de cada 10 empresarios cree que el crecimiento de la economía será rápido a corto y medio plazo y la mayoría, un 60%, ve en la inflación y en la falta de suministros la principal amenaza para la recuperación. Son los resultados de una encuesta realizada durante el Congreso del Instituto de Empresa Familiar que ha presidido Felipe VI. Allí donde hay empresas familiares comprometidas, sin duda hay futuro. Pues sobre el futuro, 6 de cada 10 empresas familiares no prevén contratar personal el año que viene y un 7% contemplan despidos. La buena noticia es que la mitad de los empresarios dicen que ya han recuperado los niveles de facturación previos a la pandemia y un tercio espera alcanzarlos de aquí a final de 2022. Y pongamos nuevos ejemplos de esta crisis global a nivel local. En Aragón, las papelerías están haciendo acopio de material para evitar la escasez de género durante las fiestas navideñas. Ya con el inicio del curso notaron falta de bolígrafos, de agendas o de carpetas de plástico. Y en Francia el problema es el pan. La tradicional baguette sube el precio por el encarecimiento del trigo y el precio de la luz. París, Sara Canals. Buenos días, principalmente por la subida del precio del trigo, que ha aumentado un 30% respecto al año pasado, pero también por la electricidad y otras materias primas como el papel, imprescindible para envolver la barra de pan. Frente a estos elevados costes de producción, los panaderos ahora se plantean subir el precio de la baguette entre 5 y 10 céntimos. Algunos ya lo han hecho, otros no, y hay quienes prefieren encarecer antes otros productos, como por ejemplo el pan con cereales. La baguette cuesta hoy 89 céntimos de promedio, pero con la inflación podría superar el euro, según cálculos de la Confederación Nacional de Panadería y Pastelería Francesa, y que observa la situación con mucha preocupación. La subida del precio del trigo, por cierto, se debe a las malas cosechas de los grandes productores como Rusia y Canadá, afectados este año por incendios y fuertes lluvias, y todo ello ha repercutido en el precio de este producto, el trigo, que se fija anualmente en Chicago. Sigue avanzando otra semana negra para Facebook. La ex empleada que está revelando los abusos y los secretos del funcionamiento de la red social ha comparecido en el Parlamento británico. Londres, Begoña Arce. Facebook alienta la radicalización. En respuesta a las preguntas de diputados y miembros de la Cámara de los Comunes, Francis Haugen ha señalado que Facebook no ha inventado ni la ira de las masas ni el odio, pero amplifica y expande la violencia étnica y no hace nada por evitarlo. Unquestionably, it's making hate worse. Thank you. Sin duda están empeorando la difusión del odio, decía. La dirección de Facebook no tiene interés en corregir estos problemas. Facebook sabe que los jóvenes usuarios son el futuro de la plataforma y quiere tenerles enganchados. Y se ha desactivado una crisis de Occidente con Turquía. Su presidente Erdogan no cumplirá la amenaza de expulsar a los embajadores de 10 países que habían pedido la liberación de un empresario y activista turco. Ese empresario lleva 4 años en prisión preventiva y los embajadores habían firmado un texto en el que criticaban los continuos retrasos del juicio. Erdogan los consideró una injerencia extranjera y amenazó con expulsarlos. Anoche cambió de opinión. Amplía desde la zona Luis Miguel Hurtado.
El órdago de Erdogan quedó desactivado cuando Estados Unidos y el resto de países apercibidos emitieron ayer por la tarde una breve declaración. Fue un mensaje ambiguo en el que aseguraban adherirse a un artículo de la Convención de Viena que establece la no interferencia en asuntos domésticos del país receptor de los embajadores. Al presidente turco le bastó con ello para no seguir adelante con la declaración de persona non grata de los 10 embajadores. A la vez, estos países no tuvieron que emitir ninguna disculpa, sino simplemente reiterarse con ese mismo mensaje en que la carta que había provocado tal crisis era legal. Es decir, todo se redujo a interpretaciones distintas de un mismo mensaje. Así todos salvaron la cara y evitaron agravar una situación ya de por sí tensa. La lira turca no ha dejado de devaluarse en las últimas semanas y la inflación va a más. El presidente Erdogan trufó la situación por razones políticas a fin de atajar la caída de la popularidad. Pero nadie en Turquía puede permitirse en estos momentos una crisis que empeore las perspectivas económicas. Y la última alerta de Naciones Unidas sobre Afganistán. Calcula que cerca de 23 millones de personas, esto es más de la mitad de la población del país, se va a enfrentar a partir de noviembre a una de las peores crisis alimentarias del mundo. Una crisis agravada por el conflicto y el aislamiento internacional tras la llegada de los talibanes al poder. La BBC ha entrado en un hospital de Médicos Sin Fronteras en Herat para poner rostro a estas cifras. Rostros como el de esta mujer que tiene a sus 2 hijos en el hospital en riesgo de muerte por desnutrición. Allí se encontraron también a otra niña vendida por su familia por solo $500 para paliar el hambre. Suscríbete a Las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena SER. La radio.